la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29 será la porción que veremos el día de hoy. Capítulo 1, versículos 24 al 29, aunque tomaremos como base el versículo 27. El título de este tema número 3 de la serie Colosenses, que nadie os engañe, es El misterio revelado, Cristo en nosotros. Ahí está revelado el misterio. Gracias, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. No, no sé. Pero tenemos que estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que está alrededor? ¿Qué es lo que significa? Pero eso es. El título lo dice todo. Colosenses 1:27 dice la palabra de Dios: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hay personas que piensan que el cristianismo es simplemente una filosofía más, o una lista de reglas: haz esto, no hagas esto, no hagas esto, cuando en realidad cristianismo es un estilo de vida, como lo cantábamos. Y este estilo de vida es vivir a Cristo, parecernos a Cristo cada vez más. De eso se trata este estilo de vida. Y no cabe duda que es una meta muy alta, ¿no crees? Creo que hay personas que dicen, sueña en grande, ¿no? Ponte metas grandes, pero ¿qué meta más grande puede haber que parecernos a Cristo cada día más, que ser cada día más como Él? Esa es nuestra meta y es una meta alta. Sin embargo, aunque es una meta alta, esta meta, este estilo de vida, no se cumple con mucha fuerza de voluntad o echándole muchas ganas. Se cumple con el poder que Dios nos da. O sea, Dios nos llama a imitar a su Hijo, está formando la imagen de su Hijo en nosotros y Él nos da el poder, que se necesita este poder. Y cuando lo vemos desde esta perspectiva, experimentamos gozo a pesar de las dificultades que puedan haber en este trayecto, en este caminar, en esta experiencia de parecernos más a Cristo, de vivir a Cristo. Y en esta epístola a los Colosenses vemos al apóstol Pablo ministrando a una iglesia que, interesantemente, a diferencia de muchas otras, una iglesia que él no había fundado, una iglesia que fundó uno de sus colaboradores llamado Epafras. Epafras, este colaborador del apóstol Pablo, que aparece también al final de la epístola, le informó a Pablo que aunque la iglesia iba muy bien, la iglesia estaba funcionando en orden, es una de las cualidades que resalta Pablo de los Colosenses, aunque todo estaba bien, estaba recibiendo ataques. Y claro, las iglesias que se amoldan al mundo, las iglesias que son, perdónenme la expresión, pero no encuentro otra palabra, que son mediocres. Es decir, que todos hacen lo que quieren, que todo se hace al ahí se va, al fin que es para la honra y todo es un desastre. Bueno, esas iglesias pues no son atacadas, ¿no? O sea, es normal, ¿no? No pasa nada. El enemigo se enfoca en aquellas iglesias que están perseverando, que están creciendo, que están fructificando. Bueno, el enemigo pues obviamente pone la mira sobre eso y bueno, ataca con todo. Bueno, la iglesia en Colosas no era la excepción, estaba siendo atacada por filosofías paganas revueltas con algo de cristianismo. O sea, no es como que llegaban, aquí llegó el paganismo a la iglesia, no, era paganismo mezclado con algún tipo de lectura bíblica, con algunas torceduras de la palabra, y se presentaba muy bien, era atractivo. A esta mezcla de paganismo con cristianismo se le conoce como sincretismo. De hecho, a cualquier mezcla de religiones se les conoce así, como sincretismo, la mezcla de cosas que a veces son hasta opuestas, pero están ahí revueltas, ¿no? Y Pablo comienza a tratar este asunto de la amenaza a la iglesia en Colosas de la siguiente forma. Les dice que está orando por ellos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo orar por mis hermanos? Fue el primer tema. Les dice, estoy orando por ustedes, y a través de esta oración les recuerda que deben de ser personas que tienen gratitud, personas agradecidas, deben ser personas de fe, deben ser personas sabias, y de hecho todo eso ya lo tienen en Cristo. Luego, a través de un cántico, también el apóstol Pablo se pone a cantar, lo vimos cantando o lo leímos cantando, y esto nos enseña mucho. A mí en lo personal me enseña que el pastor debe estar involucrado en lo que tiene que ver con la alabanza y la adoración. Si es posible que el pastor dirija la alabanza y la adoración, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos también nosotros como pastores, cuando estamos en la alabanza y cuando estamos sirviendo y cantando, estamos también instruyendo a la iglesia y estamos instruyendo también a los que vienen detrás de nosotros. O sea, de verdad, si por mí fuera yo ya me hubiera retirado.
desde hace mucho, y por mi esposa más, ¿verdad? Porque me dice, ya retírate, ya como que ya tienes muchas canas, déjalos a ellos. Pero es que es también una función de enseñar y también de poner los dones que el Señor nos dio a su servicio. Pero decía que Pablo les estaba enseñando a los colosenses a través de la oración, a través de un cántico, y la enseñanza de este cántico, el coro de este cántico, por decirlo así, es que Cristo es supremo sobre todas las cosas, que ya lo tenemos a Él, y si lo tenemos a Él, no nos falta nada. ¿Qué nos puede faltar? Si tú tienes a Cristo, quien es el creador de todas las cosas, quien sustenta todas las cosas, quien es la cabeza de la iglesia, ¿qué te puede faltar? Y esto concuerda con el Salmo 23 que cantábamos, ¿no? Si Él es mi pastor, nada me faltará. Y no solo es tu pastor, vive en ti, es lo que vamos a ver. Y hasta aquí podemos ver que la falsa doctrina, la cual estaba atacando Colosas, se debe combatir con oración, por supuesto. La oración es parte esencial, fue con lo que empezó el apóstol Pablo, pero también se puede combatir a través de alabanza que exalta a Cristo y también enseñanza sólida de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver un tema crucial, la realidad de que ese Cristo supremo exaltado habita en nosotros, en los que le hemos recibido, en los que hemos creído en su nombre. Al plantear esta realidad, Pablo va a comenzar a atacar así de a poquito, se empieza a meter en el terreno del enemigo, con oración, con alabanza, y empieza a meterse y atacar algo conocido como ascetismo, algo que estaba metiéndose también junto con la falsa doctrina, o sea, una mezcla de paganismo con cristianismo y ascetismo. ¿Qué es ascetismo? Ascetismo es la práctica de la autodisciplina extrema, es la renuncia a placeres materiales y la dedicación a lo religioso para alcanzar una espiritualidad superior. O sea, nosotros por supuesto que practicamos autodisciplina, o sea, usamos el dominio propio que hemos recibido para rechazar cosas pecaminosas, prácticas que nos destruyen, prácticas incluso que pueden ser lícitas pero que pueden hacer tropezar a otros. Nos abstenemos de cosas, o sea, el cristianismo sí incluye abstinencia de cosas, pero en el ascetismo toda esta abstinencia, toda esta renuncia, toda esta dedicación a lo religioso tiene un fin y es alcanzar una espiritualidad superior, algo así como cristianismo 2.0, que deja abajo a todos los demás. Y esto es lo que vamos a explicar. De esto vamos a hablar profundamente en las siguientes enseñanzas y un poco el día de hoy. Y en esta enseñanza vamos a ver a Pablo enseñando o explicando acerca de su ministerio, su llamado a predicar el evangelio a los gentiles, es decir, a los no judíos. Vamos a ver también la realidad del sufrimiento en el cumplimiento de la misión que Dios nos ha dado, en la que Dios le dio también a Pablo. Vamos a ver la revelación de este misterio que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y veremos también el objetivo del ministerio de Pablo y nos veremos reflejados en él. ¿Cuál es este ministerio? ¿Cuál es este objetivo de este ministerio? Es llevar a los creyentes a la madurez espiritual. Ese debe ser nuestro objetivo, ese debe ser el objetivo de los ministros y de cada uno de nosotros que tenemos hijos, que tenemos familia, que tenemos discípulos, es llevarlos a la madurez espiritual. Comencemos por el versículo 24, Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí aparece nuevamente esta palabra gozo, cuando habló acerca de paciencia y longanimidad en la oración, que dijo, oro por ustedes para que tengan paciencia y longanimidad con gozo, que esperen lo que el Señor tiene para ustedes, que esperen la respuesta a sus oraciones y aunque puedan sufrir un poquito, que lo hagan con gozo. Aquí aparece de nuevo esta palabra, gozo, y también podemos ver que la paciencia y la longanimidad deben ser sobrellevadas con gozo y no con amargura. Y esto no es algo filosófico, no es algo poético, Pablo mismo lo estaba viviendo. O sea, Pablo no escribía esto desde un escritorio bien cómodo o no sé, viajando en su jet privado para ir a su siguiente gira en donde van a cobrar la entrada para ver al gran apóstol Pablo en su conferencia, ¿verdad? No. ¿Saben desde dónde estaba escribiendo esto el apóstol Pablo? Desde la prisión, desde la cárcel. Esta es una de las epístolas de la prisión. Ahora a los colosenses les está hablando de gozo en momentos difíciles, cuando él mismo estaba encarcelado, cuando él mismo estaba sufriendo, porque claro, las prisiones en ese tiempo no tienen nada que ver, o no tenían nada que ver con las de ahora. Si las de ahora son horribles, imagínate, las de aquel tiempo eran terribles, eran calabozos terribles.
El sufrimiento de Pablo, que podemos ver, porque le dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, ¿sí? Ese sufrimiento no era un sufrimiento para su propio beneficio. A veces nosotros sufrimos y a menudo sufrimos para nuestro propio beneficio. Los que salen a trabajar muy temprano cuando está todavía oscuro y bueno, pues sí le sufres, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero despertarme el día de hoy, pero sabes que tienes que ir y tienes que sufrirle y tienes que darle durísimo al trabajo en el sol, en el calor, cargando cosas pesadas, etcétera. Ese sufrimiento tiene pues una recompensa, ¿no? Es un sufrimiento que trae para ti pues un beneficio, un cheque, ¿verdad? Un depósito en tu cuenta, etcétera. Bueno, Pablo no estaba sufriendo para su propio beneficio. De hecho, el sufrimiento en lo que tiene que ver con lo espiritual, con lo religioso, el ascetismo lo que promete es precisamente superioridad, un beneficio propio para poder, o sufriendo, mortificando tu carne para recibir un beneficio propio, que es ser superior, superioridad sobre los demás. Hay personas que se privan de ciertas cosas para sentirse superiores a los demás. Por ejemplo, no celebrar ciertas fiestas, ¿sí? La Navidad, ¿a poco no? Es uno de esos escenarios en donde se puede ver el ascetismo de algunas personas, el sufrimiento de algunas personas para sentirse superior a los demás. Y es, yo no celebro la Navidad porque es una tradición pagana, y entonces desde mi pedestal me pongo a apuntar con el dedo a toda la bola de paganos y me meto a todas las transmisiones de las iglesias y me pongo, ustedes son una bola de paganos, yo no la celebro. Y aunque está ahí con toda la cena navideña de mi familia, yo me abstengo de esas cosas paganas, pero ustedes han apostatado de la fe. ¿Te fijas? O sea, yo tengo el cristianismo 2.0, soy superior a toda la bola de mundanos de esos, ¿no? Abstenerse de ciertas fiestas. ¿O qué me dices de no vestir de cierta forma? La Biblia sí nos habla acerca de que debemos vestir con pudor y modestia. Ahora, ¿qué es eso? ¿Cómo se ve eso? Pues cada cultura tiene sus estándares de pudor, de modestia, ¿no? O sea, no es igual el pudor y la modestia aquí que si te vas a Dubái o a países como esos, ¿verdad? O sea, es diferentes estándares. Pero siempre el centro de todo va a ser la santidad a Dios. Si yo sé que Dios está en todo lugar, pues voy a vestir de manera que le glorifique a Él, que le honre a Él, no que exalte alguna parte de mi cuerpo, en el caso de las damas, aunque entre los hombres también se da, sino que glorifique a Dios. Pero estamos hablando entonces aquí de un tema de no te pongas esto. El pantalón, la mujer no debe usar el pantalón, porque la Biblia dice que no se ponga prenda de varón. A ver, los varones también usan zapatos, y entonces las mujeres no van a usar zapatos. A ver, entonces, ¿cómo, no? Entonces, hermano, hermana, o sea, el pantalón, la hermana lo compró en el departamento de mujeres, en Macy's, ahí decía Women's Department, ahí compró el pantalón, no lo compró en el de hombre, es un corte diferente, es de mujer. Pero algunos, no, pues yo no me pongo pantalón y yo me siento superior, dicen algunas mujeres, ¿no? Me siento superior a todas esas mundanas que traen pantalón. Bueno, estamos viendo, ¿no? Ejemplos de ascetismo que son la abstinencia de cosas para de pronto sentirte mejor. Ahora, si tú no quieres celebrar Navidad, bueno, pues tú te lo pierdes, pero no te sientas superior a los demás por no celebrar la Navidad. No taches a los demás de cristianos de segunda porque celebran la Navidad. Tú no quieres vestir pantalón, nunca en tu vida, hermana, usarás pantalón, tú así lo has decidido, así glorificas a Dios, bien por ti, felicidades. Pero no te sientas superior que la hermana que usa pantalón. Espero se esté entendiendo el concepto. ¿Qué me dices de la alimentación? En esta temporada, ¿no? En donde no se come carne y en donde yo, que en estos años, en esta temporada, siempre vamos a Guadalajara. Y qué ricos son los tacos en Guadalajara, pero en esta temporada no hay tacos porque no se come carne. Resulta que no se come carne, pero ves por el bulevar borracho todo el mundo, entonces dices, ¿cómo está la cosa? ¿No? O sea, no puedo comer carne, pero sí te puedes embriagar, entonces como que no cuadra, ¿no? Pero algunos dicen, no, nosotros no comemos carne en esta temporada porque es la temporada, y se ponen como superiores, ¿no? Y esos protestantes que andan comiendo carne, pecadores, ¿no? Terrible, es sentirte superior a los demás. Ahora, si tú has decidido no comer carne, bueno, qué bueno, te vas a sentir muy bien, ¿eh? Te vas a sentir súper bien, te van a quedar bien los pantalones, ¿sí? O sea, vas a ver un cambio en tu salud, pero eso no te convierte en un cristiano 2.0 y a los demás que comen carne en unos mundanos, ¿no?
El sufrimiento de Pablo, podemos ver, no era un sufrimiento para sentirse cristiano 2.0, sino era un sufrimiento por otros y para otros. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Debo aclarar que el sufrimiento de Pablo no es como el de Cristo, que fue un sufrimiento para redención, porque aparece ahí el texto que pareciera entenderse como que Él está completando algo que Cristo no terminó. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, quiero hacer esta aclaración. No era como el sufrimiento de Cristo, que fue un sufrimiento para redención. Él sufrió y cuando estuvo en la cruz y dijo, consumado es, ahí el sacrificio fue completado. No le hacía falta nada, no le hizo falta nada al sacrificio de Cristo. Cristo ascendió a los cielos y nos dejó la comisión de continuar con lo que Él comenzó, porque menciona por su cuerpo que es la iglesia. Entonces, Él ascendió a los cielos y les deja a los discípulos y a nosotros la gran comisión. ¿Cuál es esta gran comisión? Ir y predicar el evangelio. O sea, el inicio de la iglesia, la cual nació en Hechos capítulo 2. La iglesia de Cristo, que es su cuerpo, ha pasado y seguirá pasando por pruebas. Ha pasado y seguirá pasando por oposición. Y muchos siervos de Dios han tenido que dar su vida, literalmente. Han tenido que dar su vida, pero no para salvar a nadie. Eso ya lo hizo Cristo. Han tenido que dar su vida para que el evangelio avance. Espero se entienda la idea, ¿no? Esto es solo la aclaración de que no es que Pablo le está añadiendo al sufrimiento de Cristo, sino que él está continuando con lo que Cristo dejó y está dispuesto a dar su vida, a dar su tiempo, a darlo todo para que el evangelio pueda avanzar. Y esto ya nos va dejando una enseñanza. Por eso Pablo sufría con gozo, porque su sufrimiento estaba animando a otros a parecerse al Señor. A los filipenses les escribió en Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosas? Lo apedrearon, naufragó, lo acusaron de esto, de aquello, y luego todavía iba y se sembraba o plantaba una iglesia y se iba y andaban hablando mal de él. Bueno, dice, todo esto han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. O sea, hasta pudo predicar ahí en las cortes, ¿no?, en donde él estaba, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra. O sea, te fijas cómo el sufrimiento de Pablo estaba conectado al gozo, pero ¿por qué? Porque ese sufrimiento estaba dando fruto. Ese sufrimiento estaba dando resultados en la vida de otras personas. Y esto podemos aplicarlo en nuestras vidas. No queremos dejar solo ahí a Pablo, ¿verdad? Es que bueno que Pablo sufría y gozaba, pues qué bien. No. ¿Cómo lo aplicamos? Tú y yo, hablando dentro del cuerpo de Cristo, hablando dentro de nuestra vida cristiana, hacemos sacrificios. ¿Se entiende lo que quiero decir por sacrificios? No que mates un animalito y que derramas la sangre, no. O sea, estoy hablando de que nos abstenemos de cosas. Que si vas a servir, por ejemplo, al Señor, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo los de la alabanza, porque son a los que yo dirijo, es el ministerio que yo dirijo directamente, ¿sí? Los de la alabanza llegan tienen que estar aquí arriba de la plataforma a las 6:15 los viernes, ¿sí? Y bueno, algunos trabajan, algunos viven lejos, etcétera, pero ellos han hecho sacrificios. Yo desconozco los detalles en todos, ¿no? Quizás pedir la salida temprano para estar aquí a las 6:15, quizás de pronto hasta pedir el día, no sé, o sea, sacrificios se tienen que hacer para estar aquí a las 6:15, porque ninguno de ellos se dedica de lleno a tocar en la alabanza. Tienen trabajos, son amas de casa, o están estudiando, etcétera, pero aquí están todos a las 6:15. Bueno, eso es solo por poner un ejemplo de sacrificios que hacemos. Mañana, los sábados, nosotros en la mañana, mientras usted está echándose su barbacoa, ¿sí?, sus tacos de barbacoa, etcétera, nosotros aquí estamos a las 11 de la mañana, de 11 más o menos a 2, a 3 de la tarde, ensayando con el grupo de alabanza. El domingo están para estar aquí, ¿a qué horas? 8:15, aquí arriba de la plataforma. Bien que saben los de la alabanza, ¿sí? Y tienen que estar aquí al frente, tienen que participar en los discipulados. O sea, hay expectativas, las cuales, por cierto, no deberían ser solo para el grupo de alabanza, sino para todos los ministerios, porque todos servimos al mismo Dios, ¿sí o no? O sea, no nomás los de la alabanza, los sugieres, los que están en multimedia, o sea, para todos hay expectativas y todos tenemos que sacrificar algo.
¿Te fijas cómo es de pronto? No, pues qué bonito estar ahí en la alabanza. Ay, cómo me gustaría. Bueno, sí, pero requiere de un sacrificio. Están 8:15 y se van hasta el final de la segunda reunión, hasta que termina la última reunión, no sé, 2:30 de la tarde. A veces nos vamos a las 3, todo el día, pero ellos han entendido que es el día del Señor. O sea, no tengo nada más que hacer que estar en la casa de Dios. No tengo otros planes. Lo que tengo que hacer lo hago en otros días de la semana. Sacrificios. Bueno, todos los sacrificios que nosotros podamos hacer sirviendo al Señor, quiero aclarar esto, no son para ser más amados por el Señor. O sea, no es que, híjole, los de la alabanza, Dios los ha de amar más que a todos. No son para eso. No son tampoco para ganarnos la salvación. O sea, mira todo lo que hago, todo lo que me sacrifico. Bueno, yo creo que ya voy ahí avanzando para alcanzar la salvación. No. Pero sí pueden ser de ánimo para otros. Como el ejemplo que puse. Dice los de la alabanza, dices, órale, no, pues con razón. O sea, con razón, se puede ver, ¿no? Y lo ves en otros ministerios dentro de nuestra iglesia. Todo eso puede ser un ejemplo para hermanos que van llegando a la iglesia o que son nuevos en la fe, que se acaban de convertir. El ver, por ejemplo, a toda una familia. Yo veo a Miguel Ángel, por ejemplo, que trae a Miguelito aquí con él y él está limpiando y Miguelito anda con su escobita al lado también, o sea, está bien metido en su papel. Bueno, ese tipo de cosas, mis hermanos, pueden ser de ánimo para otros que van llegando y que digan, yo quiero eso también para mi familia, yo quiero eso también. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Sacrificios, pero no son para alcanzar la salvación, son para ser de ánimo a otros. Eso es lo que hacía Pablo. Además, Pablo sufría, ¿por qué? Porque para él era un honor. ¿Por qué era un honor para Pablo sufrir en el ministerio? Porque lo identificaba con Cristo. Si decimos que la vida cristiana es un estilo de vida, parecerme a Cristo, ¿qué creen? Cristo sufrió. Es lo que dijo él en Mateo 10. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Uy, si le contara todo lo que han dicho de mí, y seguramente están hablando, ¿no me zumban los oídos? No, o sea, gente, ¿no? Que habla. ¿Por qué? Porque tienen boca. Porque hay libertad de expresión y pueden decir un montón de cosas. Bueno, al Señor le llamaron Belcebú. Pues a mí que me llamen lo que quieran, ¿no? Y es parte, te digo, al que anda mal, al que no está haciendo nada en el reino, pues ni caso le hacen, ¿no? Pero los que están perseverando, como Pablo, ¿no? Los que están, pues a eso sí, le tiran piedras al árbol que tiene fruto. Al que no tiene nada, pues ¿qué le tiran, no? Ni las hojas. Pero vemos cómo Pablo se identificaba con Cristo y su sufrimiento para él era un honor. Imagínate, ¿cómo te sentirías si te dijeran, oye, ¿te pareces a Brad Pitt? ¿No? Oh, claro, ¿no? O a alguien muy atractivo, ¿no? A las mujeres. Oye, ¿te pareces a no sé cuál actriz? Oh, ¿cómo crees? Ay, estate. ¿Sí? O sea, te sientes como honrado, ¿no? Bueno, imagínate que te digan, ¿te pareces a Cristo? Tu vida se parece a la vida de Cristo. Estás sufriendo como Cristo sufrió. Se nota que Pablo había entendido eso. Y también había entendido lo que el Señor le dijo a sus discípulos en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, cuando todos sus discípulos estaban ahí y el Señor abre su boca y empieza a hablar los valores, los estándares de los ciudadanos de su reino. En Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Qué? Sí, eso viene en el paquete, ¿eh? O sea, ¡ay, qué bonito es ser cristiano! Bueno, esto viene en el paquete, dicho por el mismo Jesús. Cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. No, si hay gente que miente, ¿no? O sea, si lo saludas, estás mal, que eres un hipócrita. Si no lo saludas, que eres un grosero. O sea, así, ¿no? Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí, mis hermanos, espero que quede claro cómo se ve sufrir con gozo. A lo mejor no lo habías entendido. Ay, ¿cómo voy a sufrir con gozo? Claro, sufro con gozo porque me estoy pareciendo a Cristo y porque mi sufrimiento está animando a otros. Aplicándolo o continuando aplicándolo a nosotros y en una pregunta reflexiva, ¿estamos dispuestos a sufrir por Cristo? O sea, hasta aquí ya no estoy planteando un cristianismo user friendly, ¿no? O sea, la salvación pues sí es user friendly porque el Señor ya lo hizo todo. Él dijo consumado es,
¿Qué debo hacer ahora para ser salvo? Cree en lo que Jesucristo hizo por tus pecados. Ya. Es user friendly, ¿no? O sea, por esto es un regalo para todos que se recibe y se disfruta por la fe únicamente. Pero vivir a Cristo, o sea, ya estando de este lado de la salvación, pues sí, hay sufrimiento. La pregunta es si estamos dispuestos a sufrir por el Señor. Estaba platicando con mi esposa, dándole un spoiler, ¿no? de una enseñanza que estoy cocinando ahí. A veces el Señor nos da ideas y se los voy a spoilerear a ustedes también. A mi esposa le predico yo primero, ¿verdad? Ya sabe ella lo que va a predicar. Pero le platicaba que la Biblia muestra en muchas analogías la vida cristiana como hablando en un lenguaje militar, ¿cierto? Todo el que milita no se enrede en los negocios de la vida, sabiendo que debe agradar al que le llamó, y habla acerca de la armadura de Dios. O sea, la armadura pues es lo que usaban los soldados, y que nos pongamos el casco, que nos pongamos el yelmo, el escudo. O sea, en muchos pasajes bíblicos, sobre todo el apóstol Pablo, tipifica o ejemplifica la vida cristiana con la milicia, con el ejército. Entonces pensemos en el ejército. La vida cristiana es como en el ejército. Entonces, si yo soy cristiano, soy un soldado. Imagínate, ya ahora ponlo en el lenguaje de nuestro tiempo, en un soldado. Cuando el soldado dice que sí, se enlista para el ejército, en ese momento la vida del soldado cambia. El otro día estaba yo en el gimnasio y salió de las regaderas, ¿no? de donde se cambian y todo, salió un muchacho vestido de soldado. Yo vi su complexión y lo vi un poquito pasadito de peso. Entonces yo me hice mi historia, ¿verdad? O sea, me hice mi telenovela. Pues, ¿por qué no? Dije, seguramente el muchacho está queriendo entrar al ejército, pero anda con unos kilos arriba y por eso está viniendo al gym. Esa fue la historia que yo hice, ¿no? Bueno, pues hay libertad también de pensar. Entonces, pues sí, si yo quiero entrar al ejército y traigo sobrepeso, pues voy a tener que bajar de peso. O sea, ya me cambió la vida. O sea, ya las quesadillas así brillositas, ¿no? Así el pollo con tajada, entonces ya, o sea, ya las pupusas, todo eso, pues obviamente mi vida tiene que cambiar porque pues ya me enlisté para el ejército. Ya no voy a estar todo el día aplastado así viendo Netflix y en el teléfono, viendo Reels y todo. No, me voy a tener que poner las pilas y correr, y entran a un boot camp, ¿no? Donde los ponen en entrenamientos pero durísimos, y el soldado dice, ay no, qué flojera, tengo que escalar eso. Ay no lo siento, me quieren manipular, ay, ¿qué les pasa? No, se trepa, ¿no? Pero ahora, llevémoslo hasta el último extremo. No olvides que el soldado, o sea, ese muchacho gordito que salió de las regaderas del gimnasio, con su vestimenta de soldado, firmó para dar su vida por este país. Literalmente va a dar su vida por una nación. Si hay personas que están dispuestas a cambiar su vida y a dar su vida por un país, yo me pregunto, ¿es descabellado que esperemos que un cristiano dé su vida no por un país, sino por el Rey de Reyes y Señor de Señores? Híjole, ya les prediqué la prédica que les iba a dar. Bueno, está bien. No estoy hablando de buscar el sufrimiento para ser mejor que otros. O sea, voy para que vean que yo sí sufro por el Señor. No. O para ganarnos el favor de Dios. Eso sería ascetismo precisamente. Y eso solo hacen los desquiciados, ¿no? Los desquiciados se hacen daño a sí mismos. Estoy hablando de aceptar la realidad de que oír y hacer las palabras del Señor nos va a provocar dificultades. O sea, cuando una persona está acostumbrada a hacer tranzas y a modificar contratos y esto y aquello, y se encuentra con el Señor, se encuentra con que el Señor nos habla acerca de la integridad, acerca de la verdad, Él mismo es la verdad, y esta persona deja de hacer esas cosas, y ese cambio le va a producir problemas, le va a reducir impuestos, etcétera, ¿no? Para algunos el abrazar a Cristo, el vivir a Cristo, les ha costado el rechazo de familiares, amigos, compañeros, etcétera. Ustedes me lo han platicado. Les ha costado la pérdida de beneficios temporales. ¿Por qué? Porque, pastor, yo tomé esa decisión de hacer las cosas como dice la palabra y dejé de recibir ciertos beneficios. Bueno, so be it, ¿no? Beneficios temporales, etcétera. Y estoy hablando también de la realidad de que nuestra fidelidad a Cristo va a ser de beneficio a otros, empezando por los de tu familia. Mi hermano, mi hermana, hacer sacrificios para orar, para servir, para dar para la obra de Dios, vale la pena. No necesariamente porque nos lo vayan a reconocer, ¿no? Aquí está el servidor del mes y aparece ahí en la pantalla, ¿no? Sí. Bueno,
Es bueno reconocer, ¿no? O sea, Pablo les reconoció a los colosenses su buen orden, etcétera, de Epáfras, o sea, habló bien de muchos, pero esos muchos de los que habló hubieran seguido haciendo lo que estaban haciendo como lo estaban haciendo, aunque no los hubiera reconocido Pablo. Y esto lo mismo para nosotros. O sea, aunque no nos lo vayan a reconocer públicamente, sino porque esto va a traer crecimiento a nuestra iglesia local y porque va a traer crecimiento al reino de Dios. Versículo 25 de Colosenses 1. Del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y aquí sigue hablando de la iglesia, no olvidemos eso, ¿no? O sea, Cristo ascendió a los cielos, les dio la comisión, la iglesia comenzó y Pablo está siendo parte de este proyecto de Dios llamado la iglesia. Y él se refiere a sí mismo como un ministro de la iglesia. Esta palabra ministro proviene del griego diáconos, con K, y de este vocablo, diácono, denota en primer lugar un siervo, tanto si está efectuando un trabajo servil como si se trata de un asistente que da un servicio de buena voluntad sin referencia particular al carácter de este servicio, o sea, lo que sea, ¿no? Es un servidor, eso es un ministro. O sea, si tú sirves en la iglesia, eres un diácono, dentro de la terminología bíblica. Eres un ministro, se puede decir, aunque nos reservamos a veces ese título para los pastores, pero la realidad es que todos somos ministros. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, y si sirves en la iglesia de manera voluntaria, eres un ministro, eres un siervo. Y es que existe la idea equivocada de que ser pastor es llegar a la cúspide de la espiritualidad. Si usted tiene esa mentalidad, por favor, deséchala, porque ser pastor no es el premio por haberte portado muy bien. O sea, esa persona hasta ya es pastor. O sea, ¿te has oído esa expresión? No sé quién, ya hasta pastor es. O sea, como que ya llegó sí, ¿te acuerdas de Amway y todo eso? Ya llegó a diamante. O sea, así. O sea, ya escaló de esas pirámides, ¿no? No, ya llegó ¿qué era? Lo que venía antes de diamante, no sé, perla o no sé qué le llamaban, oro, y ya llegó a diamante. Órale. No. Ser pastor no es el premio que te ganas por portarte bien. Ser pastor es un llamado que Dios hace a seres imperfectos y a seres pecadores. Me estoy contando a mí, Él, el Señor, nos tiene por fieles, poniéndonos en el ministerio, como dice 1 Timoteo 1:12. ¿Es una honra? Sí, por supuesto que es una honra. ¿Cómo no va a ser una honra el proclamar la palabra de Dios, el guiar al pueblo de Dios, etcétera, ¿no? Es una honra, sí, por supuesto, pero le digo algo, no nos hace mejores que nadie. O sea, yo no soy mejor que nadie. El pastor Juan no es mejor que nadie. No es mejor cristiano que otro cristiano 2.0, no. Somos servidores, somos ministros. Los pastores no somos dueños de la iglesia, somos servidores de la iglesia. El cuerpo de Cristo tiene solamente una cabeza y es Cristo. Todos los demás somos servidores. ¿Qué te parece? O sea, si vamos a ponerlo como pirámide, pues es una pirámide con la cabeza que es Cristo y todos los demás somos servidores. Pero no hay rangos, todos somos iguales, solo que servimos en diferentes áreas, tenemos diferentes responsabilidades. Ahora tú dirás, bueno, los pastores tienen más notoriedad. Claro, todos los ojos están puestos sobre el pastor. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo. ¿Sí? O sea, ya que los ojos están puestos sobre ti, sé ejemplo. Que tu familia sea ejemplo. Que tus hijos, que los hijos no estén acusados de disolución, etcétera. Que las mujeres sean sujetas a sus esposos. O sea, sé ejemplo, el pastor. Pero no solo el pastor, todos nosotros, todos los ministros, los ojos de otros están puestos sobre nosotros también, aunque no seas pastor. Y están esperando ver un buen ejemplo, están esperando ver un parecido a Cristo. Así que decía que los pastores sí tenemos más notoriedad, así como en el cuerpo humano. En el cuerpo humano hay miembros que tienen más notoriedad, pero al final todos dependemos los unos de los otros, somos interdependientes y estamos para servirnos los unos a los otros en amor, como dice la palabra. Cuando Jesús habló acerca de posición, esta palabra es una de esas palabras que no sé si sea mi inmadurez o no sé qué sea, ¿no? Pero me choca esta palabra posición. ¿Qué posición tienes en la iglesia? Se cuenta que me jalan la patilla aquí, ¿no? No me gusta esa palabra para nada, ¿no?
Porque posición se maneja en las empresas, en los negocios, ¿sí? Tiene la posición de director general. No, aquí no son posiciones, son funciones, porque es un cuerpo, ¿sí? O sea, no es el negocio. Si este fuera el negocio de David Guevara, bueno, entonces hay posiciones. Hay director general, hay gerente de ventas, pero no son posiciones, son funciones dentro del cuerpo de Cristo, y el pastor es un servidor de todos los demás. Bueno, cuando Jesús les habló, sí, acerca de posiciones, lo contrastó con la perspectiva de posición que tiene el mundo. Mateo 20, versículo 25. Vamos allá, Mateo 20, versículo 25. Ahí vemos un contraste entre esto que te decía, ¿no? Las empresas, los negocios, los gobiernos del mundo y el reino de Dios. Dice Mateo 20, 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Y nunca había sido más actual este versículo que ahora, ¿no? Versículo 26, el que entendió, entendió. Mas entre vosotros no será así. O sea, tú velo en la tele, velo en el internet, ok, esos son los gobernantes de las naciones. Y sí, ponen la mano sobre la Biblia y oramos y todo, pero luego ves y dices: ay, Dios mío, ¿qué hago? Ora por tus gobernantes. Sí, Señor, dale sabiduría, ¿no? Pero dice el Señor: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí está. Para el Señor Jesús, posición o liderazgo, esta otra palabra que para algunos tienen problemas, pero cuando la entiendes dices: ok, liderar es lead, es dirigir, el que dirige, ¿no? El líder. Para el Señor, liderar es igual a servicio. Así lo ve el Señor. O sea, dentro del vocabulario de Dios, dentro del diccionario de Dios, liderazgo es servicio. El líder es el que sirve a los demás. Y luego el Señor ilustra su enseñanza lavándoles los pies a los discípulos. El trabajo para el de posición más baja dentro de las oikos, ¿no? Las casas. Para el Señor, entonces, liderazgo es igual a servicio. Por eso nosotros tenemos una postura como iglesia local y como casa de oración. ¿Cuál es esta postura? Es en cuanto a la mujer. La mujer fue hecha a imagen y a semejanza de Dios. Y el Señor derramó su espíritu sobre toda carne, sobre hombres y mujeres. Un mismo espíritu, el mismo espíritu. Y derramó dones a hombres y a mujeres para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿puede una mujer liderar? Sí, porque liderazgo es servicio. Ahora, si tú tienes tu mentalidad del mundo en donde liderar es enseñorearse, en donde es ejercer potestad, en donde es todo esto, bueno, ahí sí, pues no, ¿verdad? Pero cuando hablamos de liderazgo como servicio, claro, la mujer puede liderar, claro, puede servir. Pablo revela que su ministerio o su servicio había sido designado por Dios, dice Colosenses 1:25 en la segunda parte, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Esta palabra administración viene del griego oikonomía. ¿Te suena? Economía, oikonomía. Significa primariamente el gobierno de una familia, el manejo o el gobierno de una familia o de los asuntos de una familia. Oikonomía, oikos es la palabra griega casa y nomos es ley, la ley de la casa, la administración de la casa. Entonces dice, según la economía de Dios. Esta palabra entonces nos enseña, economía de Dios, nos enseña que Dios acomoda las cosas en su casa, en su iglesia, como Él quiere. Es que no me gusta que Él sea pastor. Pues reclámale al Señor de la casa, porque Él acomoda las cosas en su casa como Él quiere. Ahora, en tu casa tú hazlas como tú quieres, si quieres, ¿no? Pero Dios en su casa las hace como Él quiere. No, y es que ¿por qué hacen esto? Porque así lo destinó el Señor en su palabra. Oye, pero es que ¿por qué tengo que hacerle así y hacerle así y hacerle así? Y todo que hay que un orden y que no sé qué. Bueno, así lo designó el Señor en su palabra. Él en su economía lo designa así. El Señor es el que coloca a cada uno en lugar del cuerpo donde Él quiere. Él, en el lugar del cuerpo que Él quiere, ahí pone el Señor a quien quiere. Él coloca, según Efesios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué? Porque Él quiere. No me gustan los apóstoles, bueno, es tu problema.
Él quiere así, es lo que dice su palabra. No, pero es que no sé quién oí que dijo, bueno, pues ya es su rollo, pero Él lo hace porque Él quiere. Y Él puede administrar su empresa como Él quiera, ¿no crees? Aunque no lo crees, pues así es. En su economía, a Dios le plació darle a Pablo un propósito. Y este propósito de Pablo fue confirmado por la iglesia local. Estamos hablando de un individuo al que le fue dado un ministerio, una tarea, pero no fue así como que, sentí bonito y ya, voy a ir a predicar a las naciones, o voy a hacer esto, o voy a hacer aquello. No, espérate. Si revisas la vida de Pablo, te vas a dar cuenta que Pablo no tuvo el encuentro con Cristo en camino a Damasco y empezó su ministerio. No, todo en la vida de Pablo siguió un orden. Desde que cayó al piso, Señor, ¿qué quieres que haga? Todo ciego, ¿no? Porque quedó ciego. Ve a la calle que se llama derecha y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Antes él era el que daba las órdenes. Era fariseo de fariseos. Él era el que movía el pandero y para acá y para allá. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Ve a esa calle. Pues está bien. Y todo ciego, ¿no? Oye, ¿no has visto la calle que se llama derecha? No, pues dale para la derecha. Ok, está bien, ¿no? ¿Y para dónde? Entonces llega ahí a la casa de un hombre que él ni conocía, el cual estaba también orando, y el Señor le dice, vas a imponer tus manos sobre Saulo, y el que persigue a la iglesia, sí, sobre ese, y va a recibir la vista. Yo ya me encontré con él, ya está todo listo, ¿no? Y así ocurre. Entonces vemos cómo la vida de Pablo fue un proceso. No hizo las cosas como le dio la gana, como él quiso. Fue en este proceso obedeciendo al Señor. Y luego, antes de ser el apóstol Pablo, que plantaba iglesias y que predicaba aquí y allá, antes de que llegara ese momento de Pablo, Pablo estuvo en una iglesia local, en Antioquía. Y estuvo allí por un periodo de tiempo, por lo menos un año, en donde estuvo aprendiendo junto con Bernabé, en donde estuvo sentadito, recibiendo y seguía. Era una persona que sabía recibir instrucciones. No hagas esto. Yes, sir. Haz esto. Yes, sir. O sea, era una persona bajo autoridad. Y es que vemos a veces a los pastores y dicen, no, si él bien fácil, todo manda. No, los pastores también debemos de estar bajo autoridad. No hacemos lo que queremos porque lo sentimos. No, estamos y debemos de estar bajo autoridad, y hemos vivido toda una vida bajo autoridad. Así debe ser. Ahora, de que hay quienes no lo hacen, bueno, eso es otra cosa. Pero en la casa del Señor, esa es la economía del Señor, estar bajo autoridad. Y ahí en Hechos capítulo 13, el Espíritu habla en la iglesia local y dice el Espíritu por medio de profetas, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para los que los he encomendado. Impusieron las manos y dijeron, van con la bendición de la iglesia a hacer esto, o a hacer viaje misionero o lo que sea. Así que ahí están los principios. Esa es la economía de Dios. No es que yo tengo mi economía, pastor. Bueno, pues échale ganas, pero esta es la economía del Señor, es el orden del Señor, esa es la empresa del Señor. Entonces, en su economía a Dios le plació darle este propósito a Pablo. ¿Cuál es este propósito? Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Hoy estamos en un mundo en donde, pues como que la identidad se ha perdido un poco, ¿no? O sea, estamos en una cultura en la que no saben quiénes son las personas, ¿no? Los jóvenes ves y no saben qué son. Tristemente algunos no saben si son hombre o son mujer, ¿no? No tienen espejo, yo creo, no se han visto nunca, pero no sé qué soy. O sea, no tienen identidad. Otros van siguiendo lo que hacen todos, ¿no? Todos se cortan el pelo así como Tizoc, pues ahí voy, yo también me lo corto como Tizoc, ahí vamos así, ¿no? Y que todas están maquillando así con la cara blanca que parecen geishas, yo también lo hago, pues ahí voy yo también, ¿no? O sea, no hay identidad, no hay identidad. Y tengo que parecerme a otros para que me dé aceptación a mí. Bueno, es el mundo en el que vivimos. Tengo que traer una marca aquí para tener identidad, para pertenecer a un cierto grupo. Pero Pablo sabía quién era su Dios, sabía cuál era su llamado. Hay cristianos que tienen 10, 15, 20 años de cristianos y de casados quizás tal vez. Y no saben cuál es su llamado. No saben qué es lo que Dios quiere que hagan en su reino, en su obra. No sé, pues yo nomás entro y cumplo y salgo y voy y ya. Yo no celebro Navidad. Bueno. Pero ¿sabes para qué Dios te llamó? No, pues quién sabe, ¿no? Pero Pablo sabía, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Este propósito de anunciar la palabra debía ser hecho cumplidamente. Dice, para que anuncie cumplidamente. ¿Qué entendemos por esa palabra, cumplidamente? Pues cumplidamente nos habla de completar algo, ¿no? O sea, misión cumplida. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo la misión que el Señor nos dio?
Dios te dio dones, Dios nos dio dones. ¿Estamos cumpliendo, usando esos dones en la misión del Señor? No a medias. Eso es lo que está diciendo esta palabra. En la mente de Pablo nunca estuvo tirar la toalla. Y si no sé, a lo mejor alguien aquí estaba pensando tirar la toalla de los caminos del Señor, de venir a la iglesia, de servir a Dios. Bueno, en Pablo, lo tenemos allí como ejemplo, nunca estuvo tirar la toalla. ¿Hubieron aflicciones? Sí. ¿Tenía que hacer sacrificios? Sí, pero en su mente nunca estuvo tirar la toalla. Y al final de su ministerio, Pablo dijo, estas fueron sus palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, estoy listo para recibir mi corona. ¿Te fijas cómo? Sí, es user friendly el evangelio, ¿sí? O sea, creer en el Señor Jesucristo, pero la corona está reservada ¿para quiénes? Para el que venciere. O sea, podemos ver, los galardones están para los que cumplen su ministerio, para los que lo hacen cumplidamente, lo que el Señor les haya llamado a hacer. Si es barrer la iglesia, cumplidamente lo voy a hacer. Si es mover una cámara, cumplidamente. Y yo me gozo, ¿no? Por lo que veo en nuestra iglesia local, veo cómo desde que llego temprano con mi familia, etcétera, veo cómo ya andan muchos desde antes, llegan y están como hormiguitas trabajando para el Señor, se quedan hasta después. Bueno, esto nos habla de hacerlo cumplidamente. Y es que cualquier llamado que hayamos recibido de parte de Dios, hemos de hacerlo cumplidamente, diga cumplidamente. A pesar de la oposición, a pesar del cansancio. ¿Tú crees que Pablo se cansaba? Él mismo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, ustedes se enferman, yo también. Pero a pesar de todo, él lo hacía cumplidamente. Pero pon atención a esto, no por temor a un castigo. No, es que tengo que cumplir porque si no me van a castigar. Mira, cuando eres castigado, te das cuenta que no es el fin del mundo. O sea, a lo mejor te da vergüenza un poquito. Híjole, ya saben, entonces enteraron que me castigaron. Y ya, pero ¿y después qué pasa con muchos? Se enfrían. Hasta dejan de venir a la iglesia y se van al mundo. O sea, dices tú, híjole, y eso no te das cuenta de que no están entendiendo el asunto. No es por temor a un castigo, sino porque el Dios que nos llamó es digno de lo mejor de nosotros. El Dios que nos llamó es digno de que hagamos lo que sea que nos haya dicho que hagamos cumplidamente. Y eso también incluye dentro del orden que Él establece. Pablo resalta un aspecto de su mensaje en relación con la situación que estaban viviendo los colosenses. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Bueno, esta palabra misterio, no la confundan, ministerio fue hace rato, ahora es otra palabra, misterio. Esta palabra era relevante porque las filosofías griegas ya se estaban mezclando con doctrina cristiana y se estaban presentando como un super cristianismo y prometían revelar misterios, ¿sí? Tú vas a conocer el misterio, lo que nadie más conoce. Todas estas cosas supuestamente las tenían solo algunos elegidos. Solo algunos elegidos entienden estos misterios. Y si tú no lo entiendes, pues a lo mejor no eres de los elegidos. Y si tú lo cuestionas con la Biblia, no se te ha revelado. O sea, no lo entiendes, no eres elegido. Y esto es algo que prevalece hasta hoy. Cuando se mezcla la filosofía estoica, neoplatónica y gnóstica, por mencionar algunas, con la teología, con lo de la Biblia, se termina contradiciendo la misma Biblia. A lo cual muchos responden. Cuando presentan su filosofía y les muestras que contradice la Biblia, algunos responden, no, tú no puedes entender estas cosas. No las puedes entender. Dios te las tendría que revelar, por eso no la entiendes. Como si fueran misterios que Dios tiene reservados solo para algunos iluminados. Bueno, todo esto viene desde aquel entonces, desde los colosenses. Y Pablo toma esta palabra misterio para enseñarles que el evangelio no se trataba de andar descifrando misterios. Algunos creen que la vida cristiana es de andar descifrando misterios, ¿no? Y que ya descubrieron en el manto de la Virgen de Guadalupe que hay quién sabe qué, y ahí andan metidos tratando de descifrar misterios y cosas raras, ¿no? Y todo esto pensando que te va a llevar a una espiritualidad superior. Pero el único misterio que había era para los judíos, para los del pueblo de Dios. Para ellos sí había un misterio. ¿Cuál era este misterio? Pablo lo utiliza aquí, no como algo esotérico, sino como una verdad antes oculta y ahora revelada. Eso es misterio, apocalipto es en el griego. Es algo que está tapado,
pero que ha sido revelado ya. Y esta verdad revelada no es exclusiva para unos cuantos, es inclusiva. De hecho, incluye a los gentiles. Ese es el misterio. A los que llama una vez más santos. Dice ahí en el versículo 2, en el capítulo 1, versículo 2, le llamó santos. Y luego dice versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto, mis hermanos, es algo glorioso. O sea, es algo que si lo lees así nomás de pasada, bueno, pero cuando lo analizas, te tiene que volar la cabeza. Los judíos no podían percibir que los no judíos fueran insertados en el pueblo de Dios. Y si eran insertados como prosélitos de la justicia, que era como se les conocía, y entraban a través de rituales al judaísmo, nunca llegarían a ser igual que un judío de cepa. Serían como ciudadano de segunda categoría, ¿no? O sea, está el ciudadano americano, el güero, Mr. Jones, ¿no? De ojos verdes, así, alto de 1.80, ¿sí? Y está David Guevara, ¿sí? O sea, yo también soy American Citizen, pero no me parezco a Mr. Jones, ¿verdad? Por supuesto. Es más, a Mr. Jones no le piden pasaporte, a mí sí. Me dicen, a ver, y me hacen preguntas, ¿no? ¿Cómo se naturalizó? Y ya le digo, no, pues mi esposa me arregló los papeles, ¿no? Entonces ya le voy dando yo el contexto. Pero así dentro del pueblo judío. O sea, no parece judío. No lo estás viendo, más griego que nada. Entonces, para ellos había una segunda categoría. Pero lo que el Señor Jesucristo vino a hacer es a revelar esto que siempre estuvo en el plan de Dios. Desde que llamó a Abraham, antes de que hubiera pueblo de Israel, antes de que hubiera nada, el Señor llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, al lugar que yo te mostraré, etcétera. Le da la promesa y le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Antes de que hubiera pueblo de Israel. O sea, y ahí estábamos ya tú y yo en el plan de Dios. Pero los judíos como que no, o sea, aunque se sabían la ley de memoria, no entendían eso. Por eso era un misterio para ellos, porque no lo habían querido entender. Incluso el mismo Señor Jesús, cuando caminó con sus discípulos, les dijo, miren, lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, porque eso que entra se va por la letrina, así dijo Jesús, ¿no? Y ya lo desechas y ya está. Lo que contamina al hombre es lo que está dentro del hombre, ¿sí? Y eso sale y contamina a otros, ¿no? No de adentro para afuera entra la contaminación, porque ellos decían, no, es que no comemos cosa inmunda, no, ahí viene un gentil, no, yo no me junto con gentiles, ¿sí? Porque lo interpretaban con el Salmo 1, que no te sientes en silla de escarnecedores, no, los gentiles, y a los gentiles les llamaban perros. Ahorita llamar perro pues es como un piropo, ¿no? Porque a los perros los tratan mejor que a los humanos, algunos les compran su ropa, los llevan al psicólogo, los llevan al hotel de perros, etcétera. Pero en ese tiempo, ¡ay, qué cute!, ¿no? En ese tiempo los perros eran animales salvajes que transmitían enfermedades, todavía transmiten enfermedades, ¿no? Pero en ese tiempo más, eran algo desechable. Entonces, esos eran los gentiles, esos éramos nosotros para los judíos, algo despreciable. Ahora, imagínate que Dios ponga a esos gentiles por la fe en Cristo dentro de su pueblo, al mismo nivel que un judío. O sea, esto es mucho para masticarlo. Y los judíos, los discípulos que eran judíos, no lo podían entender. Es como, ¿de qué está hablando, no? A ver, explícanos, Señor, eso que dijiste de lo que entra y lo que sale. Y el Señor les explicó y no. Incluso ya después de que vieron a Jesús crucificado, resucitado, y lo vieron resucitado, vemos como el mismo apóstol Pedro no le entraba. Fue llevado a casa de Cornelio y vio ahí a los gentiles recibiendo el Espíritu Santo y dijo, a ver, espérame, esto yo lo vi en Pentecostés, pero en Pentecostés habían puros judíos. Y estos gentiles aquí, y estaban todos, o sea que también sobre los gentiles se derrama el Espíritu Santo. Sí, también sobre nosotros. Entonces, ese es el misterio del que estaba hablando el apóstol Pablo. Ese es el misterio de Dios que les fue revelado. Es un misterio glorioso, lleno de riquezas. ¿Y saben cuál es? ¿Y cómo lo plantea él aquí? Que ese Cristo que murió en la cruz, que se encarnó, que murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos, ese Jesucristo, supremo sobre todo, vive en nosotros, en judíos y en gentiles. ¿Qué implica que Cristo viva en nosotros? Implica, primero, que los gentiles estamos incluidos en el plan de salvación.
siempre lo estuvimos. Y ser incluidos en el plan de salvación nos llena de riquezas. Te leo algunos versículos, Efesios 3:6. Dice que los gentiles son coherederos. Un coheredero es uno que es igualmente heredero. Reciben la misma herencia. Cuando mi papá reparta la herencia, va a ser igual para mi hermana y para mí. ¿Verdad, papá? Sí, por ahí anda, ¿no? O sea, igual, 50-50, ¿no? O sea, somos coherederos, mi hermana que está aquí y yo, ¿sí? Entonces dice que son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, no hay dos cuerpos de Cristo, el de los judíos y el de los gentiles, el de los pentecostales y el de los presbiterianos y el de los bautistas. No, es un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dice, y copartícipes igualmente de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. O sea, nosotros que no éramos del pueblo de Dios por linaje, por sangre, venimos a ser herederos de las mismas promesas que los judíos. Y sin duda, la promesa más grande, o la promesa inicial, por decirlo así, es que Cristo mora en nosotros. Cristo habita en el creyente a través del Espíritu Santo. Gálatas 2:20, lo cantábamos hace un momento. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Él vive en mí, pero Él está crucificado. Y yo juntamente con Él. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya nosotros no estamos separados de Dios como lo estábamos antes. El hombre que no ha creído en Cristo está separado de Dios. Esto no quiere decir que Dios le ha descartado, no, sigue Dios manifestando su amor para con los incrédulos y no quiere que se pierdan. Pero ahora nosotros ya no estamos separados de Dios, ahora estamos unidos a Cristo y hemos sido adoptados en su familia. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso somos tú y yo. Somos santos, apartados para Dios, y Él nos apartó para hacernos parte de su familia. Y esto implica que tenemos acceso directo a Dios sin necesidad de intermediarios. Solo por poner un ejemplo, ¿no? No es que voy a ir con el pastor porque el pastor está más cerca de Dios, ¿verdad? Y va a orar por mí para que se me cumpla. No. Tú y yo tenemos el mismo acceso a Dios, sin necesidad de rituales del antiguo pacto, porque Cristo ya nos ha reconciliado. Entonces decía, para los judíos, este era un mensaje radical, un mensaje duro de masticar. Como dije, el mismo apóstol Pedro le tomó tiempo entenderlo. Y también así a nosotros hay misterios, por decirlo así, cosas que nos cuesta masticarlas. Por ejemplo, nos cuesta aceptar a algunos que los cristianos que no tienen una doctrina tan sana vayan a ser herederos de las mismas promesas que nosotros. Es que y yo he oído algunos que se expresan hasta como con medio perros, ¿no? O sea, como los judíos con los gentiles, ¿no? Es que en esa iglesia, pues, pastor, tienen una doctrina que... Pues sí, pero si creyeron en Cristo, son coherederos junto con nosotros. Son herederos de las mismas promesas. Ahora, hay iglesias que tienen prácticas extrañas, ¿no? Tradiciones extrañas, que tienen cosas raras, errores doctrinales secundarios, pero son herederos también. Son parte de la misma familia que nosotros. Aunque no te gusten mucho, pues ve agarrándoles amor porque son del cuerpo de Cristo y vamos a estar todos juntos, ¿no? Nuestra esperanza es que por estar en Cristo vamos a participar de su gloria en la eternidad, porque dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. La esperanza es que vamos a participar de su gloria en la eternidad. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? A ver, ¿cuánto me va a tocar? Heredero de Dios. ¿Qué más quieres? O sea, es donde yo a veces digo, ¿por qué estamos tan deprimidos a veces? ¿Por qué estamos tan desanimados a veces? Somos herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. O sea, si somos herederos de Dios, todas las promesas de Cristo las compartimos con Él. Pero luego viene en donde, sí que chiste. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, no es una simple expectativa humana, lo vemos como una certeza.
y una certeza. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. O sea, hay cosas que pues la dice quién sabe quién. Bueno, pues quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no. Y si lo dice luego el que es bien incumplido, dice no, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero esto lo dice Dios. Es una certeza que ha sido asegurada por la obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario. Así que nuestra identidad está en el Señor. No necesitamos buscar significado fuera de Cristo. O sea, no es como que tengo que ser reformado para entonces sí. No, ¿cuál? Si la reforma vino hasta el siglo XVI, desde otros siglos antes ya Cristo había hecho y consumado su obra. O sea, los que estuvieron antes de la reforma no son menos que los que están después de la reforma, o estamos, o son reformados, o bautistas, o etcétera. No tenemos que buscar significado fuera de Cristo. ¿Y tú qué eres, infralapsariano o supralapsariano? Yo soy de Cristo. ¿Eres monergista o sinergista? Soy de Cristo. Y ni sé con qué se come eso. Soy de Cristo. Vivimos con la seguridad de la vida eterna. La gloria que esperamos es segura en Cristo. Cristo ya lo hizo todo. Y nosotros vivimos ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra. Cristo en nosotros nos transforma. No es solo una promesa futura, sino una realidad presente que está impactando nuestra vida diaria. Versículos 28 al 29. Dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo conocía bien su llamado, conocía bien al que lo llamó, conocía su llamado, lo estaba haciendo cumplidamente y estaba determinado a hacerlo. Decía Pablo: voy a predicar solo a Cristo. Les dijo a los corintios: cuando yo llegué a ustedes, llegué con mucho temor y temblor, y mi palabra no fue de filosofías y cosas, sabiduría de hombres, que vaya que las conocía, sino me propuse únicamente predicar a Cristo y a este crucificado. Eso es lo que hacía Pablo. No predicaba filosofías, rollos que dizque ocultos, que misterios, no, predicaba a Cristo. Y es que hay un peligro muy grande en la actualidad, y es el de usar la palabra de Dios para respaldar filosofías. Desempolvar filosofías platónicas y ponerles un poquito de la palabra y presentarlo como el cristianismo 2.0. Tú y yo debemos ir directamente a las sanas palabras del Señor Jesucristo y filtrarlo por allí. No, que es que mira, Cristo no murió por todos, murió solo por los elegidos. Pues yo voy a la palabra en Juan 3:16. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Pero es que el mundo no es mundo, todos no son todos. Y empiezan a meterle, porque mira, chato, yo le vengo diciendo, y empiezan a cantinflear y a filosofar y a decir, y ya cuando acuerdas ya te enredaron. Además, lo que yo te estoy diciendo lo cree tal predicador y tal teólogo y el otro predicador. Y entonces ya terminas tú así como que, híjole, no, pues sí, a lo mejor sí. No, yo me quedo con lo que dice la palabra de Dios. La meta de Pablo no era solo llevar a las personas a la salvación. La meta de Pablo incluía también que estos crecieran hasta alcanzar la madurez espiritual. Y eso es lo que Cristo produce en las vidas de aquellos en los que habita. O sea, si recibimos a Cristo por la fe, Él nos va transformando. Él nos va haciendo más parecidos a Él en la medida en la que nosotros permanecemos en Él. Para que las personas lleguen a la madurez, Pablo hacía dos cosas: amonestar y enseñar. Amonestar es poner en la mente. Eso es amonestar, poner en la mente. Y eso es lo que hace un pastor. Yo no le estoy diciendo, hermano, no haga esto, haga esto. No, se lo pongo en la mente. Los que me conocen más de cerca, o sea, los que se dejan pastorear, saben que así trabajamos. No es así como que prohibido esto. Y no es, mira, esto. Mis hijos lo saben. Ay, papá, me vas a tirar todo un sermón, toda una prédica. Yo nomás quería saber si sí o si no puedo ir a tal lado, ¿no? O si sí puedo, no puedo ponerme esta ropa, etcétera, ¿no? Y el pastor le tira todo. Eso es amonestar, es poner en la mente. Esto incluye la advertencia. Si tú no le haces así, van a venir estas consecuencias, esas consecuencias, y bueno, tú toma tu decisión. Y a veces mi hijo, que digo, no lo quiero echar aquí, poner el spotlight, pero a veces me dice: ay, papá, nada más dime sí o no. No, tú toma la decisión, pero ten esto en la mente. ¿Sí? Así otra cosa también, enseñar. Didasco, que es dar instrucciones. O sea, en vez de dar prohibiciones, es dar instrucciones. Mira, está esto y se hace así. Yo le hice así y me salió mal, le hice así y me salió bien, etcétera. Eso es instruir. Pablo,
podemos ver que no predicaba un cristianismo sin compromiso. O sea, hay varias formas de predicar un cristianismo sin compromiso. Un cristianismo user-friendly. Por ejemplo, lugares en donde solo les hablan cosas agradables al oído a las personas, cosas terrenales, y nunca se desafía a los creyentes a vivir en santidad. Esa es una manera de presentar un evangelio sin compromiso o user-friendly. Pero hay otra forma, lugares en donde solo se provee información. ¿Qué tal reformador dijo esto? Que en la confesión de fe de no sé dónde dice esto, que no sé qué pastor dijo esto, que no sé qué teólogo dijo esto, que no sé dónde hacen las cosas mal. O sea, solo dar información, pero no hay un interés por ver a las personas transformadas, por ver las vidas de los creyentes transformadas. Son dos maneras de presentar un cristianismo sin compromiso. O sea, no me interesa cómo vivas, con que te sepas la confesión y con que concuerdes conmigo doctrinalmente, todo bien. Todo esto implica un esfuerzo, mis hermanos, el trabajo de Pablo. Pablo utilizaba pues estas estrategias y trabajaba de manera dura para que los creyentes maduraran. Versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esta palabra luchando viene del griego agonizomai. ¿Te suena esta palabra agonizomai? Agonizar, algo agonizante. Es un esfuerzo intenso, como el de un atleta en una competencia. O sea, tú ves a los atletas ahí desde tu televisor comiendo palomitas y chocolates y coca y dices, oh, pues sí, va bien rápido, ¿no? Pues sí, pero es algo fuerte, ¿no? Es un esfuerzo intenso. Bueno, la obra de Dios en nosotros es así. No implica inactividad. O sea, si Dios está obrando en nosotros, nosotros no vamos a estar inactivos. La obra de Dios es trabajo arduo, pero no es un trabajo en nuestras propias fuerzas. Imagina a Pablo ahí en la cárcel, con todas las broncas que traía, y llega Epafras. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? Vengo a verte. Y Pablo estaba escribiendo en este mismo tiempo la epístola a los Efesios, ¿no? Y con más problemas y esto, aquello, y la corte que iba a tener, etcétera. Y llega Epafras, no, ¿qué crees? No, me da mucho gusto, ¿cómo estás? No, pues fíjate que tú me predicaste, planté una iglesia. Ah, sí, siéntate, cuéntame. Pero está muy bonita, pero... Y empieza a decirles, ¿no? Personas están infiltrándose y están queriendo meter estas filosofías, etcétera. Y ahí va Pablo, ¿no? Con más trabajo, más cosas en la cabeza. Pero él dice, yo lucho no con mis propias fuerzas, sino con la potencia de Él, con el poder que Él me da. Y así nosotros, cualquier esfuerzo que hagamos, sea en nuestra vida cristiana, cotidiana o nuestro servicio a Dios, no es con nuestro propio poder, sino por el Espíritu Santo que opera en nuestras vidas. Y esto lo había entendido bien Pablo. En una ocasión un cojo de nacimiento fue sanado en Hechos 3, en el templo. No fue Pablo, sino Pedro. Fue sanado un cojo y toda la gente maravillada, ¿no? Viendo al cojo que estaba siempre pidiendo limosna, ahora saltando y todo, no sé si con un pie o con los dos pies, pero estaba saltando y todo, y la gente así viendo, y veían también a Pedro y a Juan. Y, wow. Viendo esto, Pedro, dice Hechos 3:12, respondió, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad o santidad o devoción hubiésemos hecho andar a este. O sea, no es porque el pastor es bien perfecto y santo, no, mis hermanos. Cuando entendemos esto, podemos dejar que la gracia de Dios opere. O sea, no es por mi performance, ¿no? Hoy vengo a predicarles con 10 horas de oración, me respaldan, hermanos. Ay, agárrense, asústame, ¿no? No es por mi propia piedad o por mi propio poder. Los mosquitos se me escapan cuando los quiero matar. ¿Cuál poder? O sea, las cucarachas se me van. O sea, le tengo miedo a los ratones. O sea, no es por mi propio poder, ¿no? El misterio revelado de que Cristo vive en nosotros derriba esa idea de que algunos son más poderosos que otros por su gran esfuerzo. No es que el apóstol, no, ese sí está bien ungido, no. Ya anunció noche de poder y milagros, así que garantizado. Va a sanar a todos los que vengan. Y si no se sanan es porque les falta fe, ¿no? O sea, no, el mismo espíritu que mora en el apóstol ese, mora en nosotros. Bueno, sí, ha creído en Cristo, ¿no? Aclarando, hay de espíritus a espíritus también, ¿no? Hoy se ven cristianos que menosprecian a otros porque, por ejemplo, ellos sí hacen milagros y otros no.
y otros los menosprecian porque esos no tienen la mejor doctrina. Y ambos están mal porque ambos se sienten superiores, como que si por su propia gloria los milagros fueran hechos, o como por su propia gloria o poder llegaran a tener el conocimiento que tienen. No, nosotros no seamos así. Si algo hemos avanzado en nuestra carrera, ha sido por la gracia de Dios. Cristo es poderoso, habita en nosotros y su poder actúa en nosotros para hacer su voluntad, para hacer su obra. Esto es de lo que hablo cuando hablo de convicciones y no imposiciones. Si el pastor impone, la gente cumple por miedo, por temor. Pero si el pastor plantea convicciones, que es lo que está haciendo Pablo, como amonestando y enseñando, las personas lo hacen con el poder que Dios da, por la gracia que Dios da. Y este versículo nos deja a todos un desafío. El desafío de no quedarnos estancados espiritualmente, porque ese es el trabajo de Pablo, que los creyentes alcanzaran la madurez. Nos deja también la aplicación de servicio al Señor. Lo que hacemos, no lo hacemos con nuestras fuerzas, y qué bueno, porque esas son insuficientes. Si yo lo hiciera por mis fuerzas, muchas veces usted no me hubiera visto aquí. La verdad. No, o sea, no me siento bien. Hoy mismo traigo dolor de estómago. De verdad, no estoy exagerando, ¿sí? Pero bueno, estoy aquí con la gracia de Dios. O sea, ya casi hasta me eché más del tiempo que normalmente me echo, ¿no? O sea, dices tú, bueno. Quizás estemos agotados, quizás estemos a punto de tirar la toalla. Si lo que te tiene detenido a tirar la toalla es el miedo a pensar, o es el miedo a lo que van a pensar de ti los hermanos si tiro la toalla, estás mal. Es porque lo estás haciendo con tus propias fuerzas. ¿Me explico? O sea, yo entiendo que hay momentos de presión, ay, está complicado el asunto, voy a tirar la toalla. Si lo que te detiene es lo que van a pensar de ti los hermanos, sorpresa, lo has estado haciendo en tus fuerzas. Pero yo te invito a que dejes que el Señor actúe en ti poderosamente y decir, no tengo fuerzas, pero tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, estás hablando de cero, el Señor multiplicando cero. O sea, para que haya una multiplicación tiene que haber un 1 por lo menos, ¿no? Porque es 0 por 0 igual a 0. O sea, pero yo tengo 0 y el Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que si yo tenía algunas por ahí, renuncio a ellas. El Señor hará eso. Para concluir, mis hermanos, el Señor quiere que aceptemos el sufrimiento con gozo, sabiendo que es parte de nuestra identificación con Él, es parte de nuestro servicio a Él. Así que vivamos conscientes de esa identidad que tenemos en Él, de que Cristo mora en nosotros, guardándonos de cosas fuera de la Escritura, novedosas, que es la moda, etcétera. Esforcémonos más bien por la madurez espiritual. Mira, hermano, no me interesa el monergismo o sinergismo. Yo lo único que sé es que quiero parecerme más a Cristo. Luego nos vemos. Gracias, ¿no? Lo único que sé es que necesito cambiar con mi esposa, que necesito amarla más como Cristo ama a la iglesia, que necesito ser ejemplo para mis hijos, que etcétera, ¿no? Así que dependamos del Espíritu Santo. Él nos capacita para cumplir nuestra misión. Le invito a que se ponga de pie. Y haré unos llamados brevemente que va conectado con lo que mencionaba hace un momento. Decía que el Señor a sus hijos les ha dado un propósito dentro de su plan, dentro de su iglesia, el cuerpo que es la iglesia, su misión que es la iglesia que se manifiesta en iglesias locales. Y quizás entre nosotros hay alguien que recibió un ministerio y que sabe que Dios le ha dado un ministerio, dones. La pregunta es, de parte de Dios, ¿estás dispuesto a usar esos dones que Dios te dio de manera cumplida en tu iglesia local, en orden? Y esa es una pregunta abierta y cada uno la puede responder. Pero yo te recomiendo, no lo dejes para después. Respóndele al Señor. Este cumplimiento puede implicar renuncia a cosas. Quizás implica sufrimiento, pero el Señor nos anima a seguir adelante. Y que lo hagas por otros y para otros, no para tu beneficio personal. Recuerda que Cristo vive en ti, Cristo vive en mí. Y si Él vive en nosotros, Él va a ayudarnos en cada paso que demos. Señor, gracias. Gracias por hablarnos, gracias por revelarnos este misterio, primero a los judíos, pero también a nosotros, que a veces no alcanzamos a dimensionar todo lo que hiciste
y todas las promesas que nos has dado y la herencia que hemos recibido en ti. Gracias, Señor. Gracias. No queremos dejar las cosas sin terminar. Y si las hemos dejado inconclusas, perdónanos, Señor. Quiero hacerlo en tus fuerzas y no en las mías. Quiero descansar en tu poder, pues tu poder es inagotable y es sobrenatural como tú. Gracias, Señor. Ahora dale gracias. O si quieres seguir hablando con Él al respecto de eso que Él te ha estado indicando, puedes hacerlo. Pero convirtamos este momento en un momento de oración, en un momento de reflexión al Señor. Puedes levantar tu voz o puedes hacerlo en voz baja. Si necesitas que alguien ore por ti, levanta tu mano. Levanta tu mano. Si alguien necesita ayuda en oración respecto a todo esto, quieres compartirlo con alguno de los pastores, de los líderes, puedes levantar tu mano. Queremos orar por ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por moverte entre nosotros. Separados de ti, Señor, nada podemos hacer, pues tú eres nuestro refugio, tú eres, Señor, nuestra esperanza. Venimos a ti, Señor, cada día pidiendo de tu gracia, de tu favor, de tu ayuda, mi Dios, para poder agradarte cada día. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer.
honra a ti, Señor. Mis amados, les quería recordar que estamos cantando al Rey. Estamos cantando al único Dios que es digno de nuestra alabanza. Y eso nos debe causar gozo, amén. Así que cuando estemos a frente de nuestro presidente, por ejemplo, ni modo que estemos así todo apagado, ¿verdad? Si estamos a frente a nuestro Dios, nuestro Padre, que nos dio salvación y que nos dio redención, sería más gozo a nuestras vidas, amén. Dice su palabra en Lucas: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles que somos nosotros, y gloria de tu pueblo Israel. Gracias, Señor. Tú eres rico en misericordia, has perdonado mis pecados. Por tu gracia salvo soy. Me hiciste acepto en el amado. Ya no hay más condenación. Gracias, Señor. Y es tan grande tu bondad que con Cristo estoy sentado en los lugares celestiales. Oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, 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 te daré mi alabanza, oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, 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 te daré mi alabanza. Jesús, eres autor de eterna salvación. Gracias, Señor. Con una sonrisa, mi amado. Vamos, iglesia. Vamos a decirle juntos al Señor: eres el Dios de toda gracia, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. A ti te doy mi adoración. Qué privilegio inmerecido. Soy tu siervo por amor. Por tu gracia soy lo que soy. Anunciaré tu salvación. Oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, 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 te daré mi alabanza, oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, 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 te daré mi alabanza. Jesús, eres autor de eterna salvación. Y a tu trono de gracia me puedo acercar con confianza, mayor que cualquier riqueza es. Tu
salvación. Gracias, Señor, por tu eterna salvación y por tu vida eterna. Gracias, Señor. ¿Cuántos discípulos hay en este lugar? Amén. Gracias, Dios. Porque si nos mantenemos firmes en su palabra, podemos ser hijos de Dios. Él es la luz verdadera que nos libra de todo, Señor. Gracias. Tú eres la luz verdadera que alumbró mi ser. Jesús, tú eres el camino, la vida y la verdad. Eres el Hijo de Dios. Señor, en tu palabra quiero permanecer. Un verdadero discípulo yo quiero ser. Díselo fuerte, glorifícate en mí, glorifícate en mí. Una vez más, tú eres la luz verdadera. Tú eres la luz verdadera que alumbró mi ser. Jesús, tú eres el camino, la vida y la verdad. A ti yo quiero seguir. Eres el Hijo de Dios. En su palabra, Señor, en tu palabra quiero permanecer. Un verdadero discípulo yo quiero ser. Glorifícate en mí. Ahora díselo con tu corazón. A tus pies, oh Maestro, me quiero sentar. Tus palabras de vida yo quiero escuchar. De ti aprender y obedecer, enseñando a otros lo que aprendo de ti. Vamos, iglesia, cántalo fuerte. Discípulo amante de ti, he dejado todo por seguirte a ti. Me diste tu vida, quiero darte la mía. Tú eres mi meta, yo vivo por ti. Un discípulo amante de ti, he dejado todo por seguirte a ti. Esta es mi vida, quiero adorarte. Este es tu ejemplo, Señor y Maestro. Yo vivo por ti. ¿Puedes dar un grito de júbilo? Queremos vivir en santidad para ti, nuestro Maestro. Tú eres la luz verdadera que alumbró mi ser. Jesús, tú eres el camino, la vida y la verdad. Eres el Hijo de Dios, Señor. Señor, en tu palabra quiero permanecer. Un verdadero discípulo yo quiero ser. Para glorificarte, Señor, glorifícate en mí. A tus pies, oh Maestro, me quiero sentar. Tus palabras de vida yo quiero escuchar. ¿Para qué? De ti aprender y obedecer, enseñando a otros lo que aprendo de ti. Vamos, discípulos. Un discípulo amante de ti, he dejado todo por seguirte a ti. Me diste tu vida, quiero darte la mía. Tú eres mi meta, yo vivo por ti. Un discípulo amante de ti, he dejado todo por seguirte a ti. Es con mi vida que te quiero adorar. Me diste tu ejemplo,
seguirte a ti. Me diste tu vida, quiero darte la mía. Tú eres mi meta, yo vivo por ti. A ver, solo la iglesia, dilo. Gracias Dios por este tiempo.